¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien y vamos a dar continuidad a las clases que estamos teniendo desde que iniciamos la cursada, y hoy vamos a tocar un tema bastante, desde un punto de vista interesante, por lo menos darle un enfoque en particular, que es el rol que cumplen las organizaciones científicas, en este caso particular, como las sociedades o las academias, en la producción del trabajo científico. Son instituciones sociales que dicen representar realmente a la comunidad de científicos y que de alguna manera son las encargadas de distinguir, gratificar, hacer ver, hacer reconocer el trabajo científico y de algunos de ellos en particular. Estas instituciones a lo largo de la geografía han sido muy importantes, en particular durante el siglo XX. Hoy en día ya no tienen el peso que tenían anteriormente porque han surgido una pluralidad de instituciones no tan específicas como la labor de una sociedad profesional o una academia de ciencias, como son las universidades, pero que también funciona un sistema de reconocimientos y gratificaciones, al igual que lo hacían estas academias, aparte de otras funciones de una mayor complejidad. Sobre todo la universidad argentina, como la conocemos a partir de la década del 80, con el advenimiento de la democracia, que llevó a un proceso de organización política, de cogobierno por los 3 claustros o 4 claustros de la universidad, y sobre todo el crecimiento de las labores universitarias en el campo de la docencia, la investigación y la extensión. Y se creó una verdadera carrera, diría yo, de investigadores científicos, ¿no? Pero en este caso nos vamos a ocupar de las academias y las sociedades geográficas. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que en realidad estas instituciones son propias del siglo XX, pero muchas veces han estado fundadas sobre modelos de ciencia tal cual se la entendía sobre finales del siglo XIX, y respondían un poco a esos modelos conforme el tiempo fueron cambiando su complejidad, sus funciones y misiones. No solamente las que ellas dicen representar, sino también las que realmente existentes, las que de hecho se plantean. Si uno piensa en el fundador de la geografía moderna, desde que nosotros éramos estudiantes, siempre se ha hablado de Alejandro von Humboldt como el creador de esa geografía moderna, sobre todo porque ha sido su producción fundamentalmente a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, una producción muy importante que ha abarcado varios campos y que ha alcanzado un nivel de divulgación importantísima. Humboldt era una especie de cabeza enciclopédica, era un científico que estaba formado en las ciencias naturales, pero lo que lo llevó en muchos casos de sus viajes, que fueron muchos, sobre América en particular, a hacer informes importantes sobre el estado social de algunos pueblos, ¿no? Relativo a los relatos que tiene sobre, por ejemplo, la esclavitud en el Caribe, ¿no? Pero aparte, ese perfil es un perfil de hombre ejemplar, porque había sido un gran aventurero que parecía que no había dejado montañas sin subir, selva o ríos sin explorar, o incluso metiéndose en cuevas muy profundas, con estudios geológicos y mineralógicos muy importantes. Pero la figura de Humboldt como padre de la geografía, como nos gusta sobre todo a los estudiantes de geografía y a los docentes de geografía nombrar, tuvo algo que fue muy importante, que no solamente fue su trabajo científico. Por eso, acá también se le conoce como el verdadero descubridor de América. En pleno corazón de la capital mexicana, encontramos un monumento a Alexander von Humboldt, inaugurado por el bicentenario de su llegada a América. Casualmente coincidimos con un grupo de estudiantes de geografía que precisamente discuten sobre el científico alemán. Claro, pues en geografía se considera como el padre de la geografía moderna. Y Humboldt no era un geógrafo en sí, pero tenía tanto que aportar a la geografía que pues es impresionante, ¿no? Ver a alguien que puede sobrepasar, ¿no?, esos límites. Me comentan que desde el principio aprenden que es un científico que traspasó los límites de las ciencias, manteniendo siempre una mirada universal.
A lo mejor Humboldt no es considerado como tal un geógrafo, pero tiene lo que un geógrafo moderno necesita. ¿Qué necesita un geógrafo moderno? Conocer, describir, analizar tanto los aspectos físicos que se encuentran, relacionarlos con los aspectos sociales y cómo impacta en las vidas humanas. Llegamos a verlo en algunas clases sobre sus esferas, que estaba tanto lo orgánico, lo humano, lo inorgánico, y todo tenía que estar ahí. Si quitabas una, pues quitaba el desbalance. Todo tenía que estar ahí, se complementa cada uno. Entonces es tan... Humboldt. Notamos que el conocimiento y la fascinación por el científico en esta ciudad trasciende generaciones. Alexander von Humboldt está muy presente en varias esquinas de esta metrópolis latinoamericana, y eso que recién estamos empezando, lo que será un largo viaje buscando las huellas de Alexander von Humboldt en México. Sino todo un perfil de reconocimiento en el cual las instituciones científicas, de las cuales era miembro, sobre todo en París, en Alemania, le prodigaron un reconocimiento importante a través de la divulgación de sus obras, las conferencias, las charlas, pero también contó con el apoyo de la élite social, no solamente europea, sino americana, e incluso con su dirigencia política. Pero en esta labor uno puede decir que Humboldt está vigente todavía, no solamente en la historia de la geografía de relatos más internistas o hasta un poquito mitológica, sino también está presente como figura ejemplar hoy en día en Alemania, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, un filósofo como fue Hans Magnus Enzensberger planteó la necesidad de levantar la figura de Humboldt para rescatar lo mejor de la historia alemana, sobre todo cuando esa historia se enfrentaba a los años penosos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue la actuación de Alemania en esos periodos bajo la égida del nazismo. Entonces Humboldt se convierte en un ejemplo. Y si ustedes se fijan bien, la DW, que es el multimedio estatal alemán, no hay documental, que de hecho son muy interesantes, que no haga referencia a Humboldt o al trabajo de Humboldt en ese sentido, y documentales en los cuales se desarrollan diversos temas hacen referencia a Alejandro von Humboldt y en los aportes que hizo en su momento Alejandro von Humboldt. Entonces es una figura que en cierta manera lo que se plantea es de una gran ejemplaridad. Uno puede notar, por ejemplo, en las biografías de Humboldt, las más distribuidas acá en la Argentina, ¿sí? Esta es una de ellas, ¿sí? Esta es de Meyerowitz. Bueno, decíamos entonces que entre las biografías que se destaca está de la colección Grandes Pensadores de Alejandro von Humboldt, Vida, Pensamiento y Obra. Esta es en realidad una biografía coral donde distintos autores muestran los aportes que ha hecho Humboldt en relación a sus viajes y a sus escritos. En realidad uno puede encontrar muchísimas biografías con respecto a Alejandro von Humboldt, ¿no? Pero lo que nos interesaba a nosotros fundamentalmente destacar es la labor que cumplen las instituciones científicas. Decíamos que de alguna manera muchas de las organizaciones que conocemos hoy en día, encontraron su origen en los modelos del siglo XIX, donde esas organizaciones se estructuraban en base a una élite acotada que estaba relacionada con las funciones de gobierno o con el poder más o menos establecido de científicos, ingenieros, abogados, y normalmente era pensada para un grupo de personas reducidas, destacadas, que tenían la labor de producir ese reconocimiento sobre distintas figuras científicas, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces esos modelos tienden a persistir. ¿Por qué tratamos este tema? Bueno, ustedes saben que en otras clases hemos hablado de distintas maneras de abordar en la ciencia, sobre todo en la unidad 3. ¿Por qué vamos a hablar de sociedades tradicionales en esta unidad 4? Bueno, fundamentalmente porque hay puntos de vista que surgieron en la década del 90 bastante más complejos para comprender la producción de la ciencia, ¿sí?
Y esos puntos de vista un poco dejan de lado esas visiones internistas que entendían a la ciencia como un segmento independiente, no influido por otros aspectos sociales, que tenían relación con lo que investigaba, con los métodos, con las técnicas, los resultados y la publicación de los resultados. ¿Sí? Eran visiones en las cuales trataban a la comunidad científica como una comunidad separada del resto de las cuestiones que se juegan en la sociedad. ¿Sí? Entonces, sobre todo en la década del 90, hay una gran ruptura epistemológica, diríamos profesional y sociológica, con respecto a los estudios de la ciencia, y empieza a llamarse entonces estudios sociales de la ciencia, en donde se la ve a la ciencia en un interjuego que la explica bastante mejor en muchos de sus aspectos, si la ponemos con ese interjuego con cuestiones económicas, políticas, sociales en general, ¿no? Ustedes comprenderán muy bien esto que estamos planteando, o este enfoque, si siguen los diarios de lo que está pasando, por ejemplo, con la cuestión de la fabricación, producción y distribución de las vacunas durante esta epidemia que nos está acosando. Ustedes verán, sobre todo en los medios de difusión, cómo se juegan intereses económicos, políticos a distinta escala, geopolíticos internacionales, políticos internos, donde tienen mucho que ver con los acuerdos, con los laboratorios, digamos de alguna manera que la política, los intereses económicos irrumpen en los laboratorios, en el trabajo científico, técnico, en la producción de los resultados. Se discuten si los resultados deben estar en una revista científica occidental o no deben estar, o deben ser los organismos de cada nación quien deben validar las vacunas, ¿no? Es fácil ver este enfoque, qué importante que es, en el momento lo pueden estar viendo en esta situación por la cual estamos pasando. Estos enfoques de la década del 90, entonces, no ven a la ciencia como un fenómeno lógico o epistemológico únicamente, ceñido a la razón, a los juicios y a las conclusiones, un poco lo que enseñábamos en la unidad 1, cuando vimos los trabajos sobre todo de Mario Bunge, ¿sí? De las condiciones que tenían que tener la ciencia, sino que lo ven en un aspecto un poco más complejo y sobre todo de la ciencia que realmente se va haciendo, ¿no? Bueno, entonces decíamos que en la década del 90 lo que surgieron fue una serie de tendencias divergentes que dejaban ya no solo en manos de epistemólogos o filósofos de la ciencia, a la ciencia para ser estudiada desde distintos puntos de vista. Entonces, en esa marea surgieron los estudios antropológicos del trabajo de los científicos en el laboratorio, en el campo, el estudio de las comunidades científicas, el estudio de las sociedades científicas como hoy vamos a estudiar. Los aportes podemos incluir en estos teóricos de Pierre Bourdieu, del campo científico, o de Bruno Latour, cuando estudia esta ciencia en movimientos, o lo que también se ha llamado arenas transepistémicas, que es cuando se produce un resultado de la ciencia, pero que tiene que ver con un conjunto y producción de agentes muy diferentes, que van desde el científico del laboratorio a los movimientos sociales o a los actores sociales, y pasando por los capitalistas que invierten en un laboratorio, por ejemplo, para generar un producto rural, en los campesinos que lo utilizan, en la empresa comercial que lo pone en el mercado. O sea, hay un estudio que tiene que ver con una complejidad, sobre todo cuando se trata de ciencia aplicada, que vale la pena seguir e investigar, ¿no? Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología son un campo fascinante y múltiple de indagación, una de las áreas de estudio más innovadoras y transformadoras en las ciencias sociales contemporáneas. Sus centros de interés son la ciencia en acción, el reparto imperial, colonial y local de las diversas formas de conocimiento, no solo científico del mundo, de las relaciones norte-sur, sur-sur y sur-norte, y de la producción de configuraciones de centros y periferias móviles y cambiantes. Se ocupan de cuerpos y máquinas, de usuarios e identidades, de puertas mecánicas, de conocimientos tradicionales y de cyborgs.
Se interesan por la forma en que ciencia y tecnología se coproducen junto con estados nacionales, individuos y sociedades. Los estudios sociales de las ciencias y las tecnologías abordan las dimensiones epistémicas en la producción y validación del conocimiento, y también las dimensiones ontológicas en la producción múltiple de cuerpos, naturalezas y culturas. Tienen una orientación praxeológica y discursiva, etnográfica y etnometodológica, documental, visual, semiótica y material. Sus practicantes realizan sus indagaciones en laboratorios, en museos, en el campo, en cárceles, en el Transmilenio, en entidades estatales, en la infraestructura, en los procesos de estandarización, en las agencias de metrología y también de meteorología, en los juzgados y en los juicios, en donde se trazan fronteras entre ciencia y sociedad, entre vida y muerte, entre normal y anómalo, entre expertos y legos. Entonces empieza a haber una serie de estudios diferentes que trascienden el marco metodológico, epistemológico de la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, sin ser absolutamente deterministas, sobre el trabajo de los científicos. Las sociedades científicas, que en particular a nosotros nos interesa, son dos. Yo diría que una muchísimo más notoria e importante que la otra, como fue la Sociedad Argentina de Estudios Científicos, más conocida entre nosotros como GEA, y la Academia Nacional de Geografía, realmente poco conocida o de poco peso, pero que es interesante brevemente hacer referencia a la historia, porque después vamos a avanzar sobre lo que es más el objetivo de esta charla. Cómo es que escriben su propia historia y la historia del campo, o intentan escribir la historia del campo, y cómo van creando un relato del pasado que sirve a objetivos identitarios profesionales. Entonces decíamos que un poco estas visiones de los 90 trascienden no solamente el entendimiento de lo que puede ser la ciencia exclusivamente como un fenómeno lógico o epistemológico, y otras visiones que han sido más cómodas didácticamente para nosotros, como ha sido el concepto de paradigmas, hablar de paquetes de teorías, metodologías y técnicas que son dados a los científicos por un periodo largo de tiempo y con eso producen conocimiento, ¿sí? Siendo exclusivos en el caso de las ciencias duras y siendo relativo esta exclusividad en el caso de las ciencias sociales, como tuvimos oportunidad de ver en la unidad 2, donde hablamos generalmente de una visión multiparadigmática. Esta concepción a nosotros nos ha servido a los que hacemos historia de la geografía porque tiene su valor didáctico. De alguna manera uno puede clasificar y encasillar ciertos momentos históricos con ciertos aportes particulares o visiones más o menos dominantes dentro de la geografía, ¿no? El paradigma regional, el paradigma cuantitativo, la visión de la percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos los cuidados del caso, nosotros podemos reutilizar este concepto que originalmente, como ustedes saben, por las lecturas que habrán hecho, Thomas Kuhn no lo pensó para las ciencias sociales, ¿no? Aclaración que por otra parte él hace posteriormente cuando recibe las críticas al respecto. En mi caso particular, cuando yo estudiaba, ya por los 80, los profesores que nos hablaban de la historia de la geografía, sobre todo en las materias introductorias, nos hablaban de las escuelas y caracterizaban las escuelas. ¿Sí? Entonces, trataban de caracterizar el trabajo de la geografía por una comunidad nacional. Entonces, recuerdo a la profesora Cotroneo, por ejemplo, comentando que la escuela francesa tenía determinadas características, la escuela alemana también, la escuela en ese momento soviética también tenía determinadas características de cómo funcionaban y de cómo trabajaban. Y fundamentalmente la idea de escuela es una idea que tiene que ver con una visión muy tradicional de lo que es no solo la ciencia sino la cátedra. Se suponía que había un maestro o un grupo de maestros que formaban discípulos, ¿sí? Y normalmente era una producción científica reducida a un grupo de gente, ¿sí? Y dentro de los marcos nacionales. Sin embargo, como ustedes ya habrán visto, muchos de
si hablamos de escuelas, de estas escuelas tuvieron una trascendencia y un peso fundamental en lo que podemos llamar ahora sí paradigmas hegemónicos, como ocurrió con la escuela francesa, en la Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, y sobre todo que se manifestó también en una iniciativa de diplomacia exterior muy importante por parte del gobierno, en conjunción con los geógrafos de su nacionalidad, ¿no? Siempre ustedes van a ver en las lecturas, se ve una cierta tensión o competencia entre la escuela geógrafa alemana, temas, metodologías y técnicas diferentes, o la anglosajona también, o norteamericana, para ser más específicos, ¿no? Entonces son distintos conceptos que nos hacen ver de distinta manera esto que llamamos ciencia, que no es un fenómeno psicológico, sociológico, antropológico, en donde la geografía tiene mucho que decir porque también es un geógrafo, un fenómeno territorial, ¿sí? Muy interesante, que podemos ver cómo ha jugado en la producción científica lo territorial en sentido amplio, material y simbólico. Pero volviendo al tema que nos preocupa, decíamos que hay dos organizaciones que son muy importantes, que fueron, yo diría muy importantes, sobre el siglo XX, que fueron la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía. La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos es muy interesante porque surge en sus actas fundacionales en el año 22 como una institución parecida reducida a un número de sabios, como era en este modelo que hablábamos del siglo XIX. Pero con el correr de los tiempos va tomando otro cariz. Fundamentalmente ahí tuvo mucho peso la cuestión que tenía mucho que decir sobre la educación, la enseñanza en la Argentina, los miembros de esta sociedad, y rápidamente se convirtieron un poco en asesores de los programas que el Ministerio de Educación de la Nación generaba. Esta institución, que tenía un peso positivista en sus inicios y fundamentalmente nosotros podríamos decir que sus miembros estaban imbuidos de una visión filosófica evolucionista, fue cambiando con el tiempo. Pero tuvieron labores muy importantes ahora no me voy a extender mucho más, ustedes tienen la biografía del caso, y lo que fue, yo diría, lo único que les diría que sí es muy importante, que lo que hizo esta institución, la sociedad, es fundamentalmente crear un gran capital social, crear redes sociales importantísimas a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque empezó fundamentalmente a sumar graduados en geografía o de otras titulaciones. Recuerden ustedes que las carreras universitarias de geografía tienen una gran explosión en la década del 50, inicialmente con pocos alumnos, pero dados a los estudios, podríamos decir, de territoriales y ciencias de la Tierra, y no solamente. Pero empezó a abrir rápidamente, ¿sí?, el ingreso de esta sociedad a docentes, profesores, estudiantes, que se formaban en no solo universidades, sino también, con el largo del tiempo, de instituciones de enseñanza o que elaboraban instituciones de enseñanza en distintos niveles. Lo cual es muy importante en ese sentido, porque rápidamente creó un capital social y que también hay que tener en cuenta que por ese entonces no existía lo que existió hoy, que es gran cantidad de jornadas, congresos, publicaciones, revistas, sino que ese ámbito de divulgación científica o de producción de artículos científicos bajo normas estrictas, de referato, etc., no existía. Y la sociedad lo que cumplía, sobre todo una vez por año, es lo que se llamaba la Semana de Geografía, donde acudían miles de geógrafos, docentes, ¿sí? Y lo que es más importante, tenía prácticamente en todas las capitales de provincia una filial, lo cual le permitía distribuir sus trabajos, sus publicaciones, sus boletines y convocar en esto que se llamaba la Semana de la Geografía. Por muchos años yo diría que GEA habló en nombre de la geografía, pero en nombre de la geografía en sentido amplio, en nombre de la comunidad, de los miembros que se sentían parte de esa comunidad, en nombre de lo que debía ser la ciencia geográfica y la educación geográfica. Por eso muchas veces hasta algunos boletines uno ve hasta una cuestión un tanto romántica,
que parece venir del siglo XIX, cuando se hace referencia a la geografía, ¿sí? Raíz muy importante, justamente en Humboldt, en uno de los autores del autor que hablábamos recién, y que de alguna manera toma la palabra de los geógrafos. Esto fue así durante mucho tiempo, pero después probablemente las adscripciones políticas en la década del 70 y después la apertura de los 80 a la democracia llevó a un cierto deterioro de su legitimidad o su representatividad, ¿no? Esto fue así, pero las instituciones van cambiando de personas o las mismas personas van cambiando y se produjo un cambio también en cuanto a las nuevas corrientes que ingresaron, las nuevas perspectivas teóricas académicas que fueron cambiando. Pero en principio, nosotros que podríamos decir que esta es una caracterización sucinta sobre la organización, pero en la biografía podrán ver textos que ampliarán bastante bien y mucho mejor de lo que yo les estoy diciendo la caracterización de GEA. La Academia Nacional de Geografía es algo un poco diferente, el contexto histórico en el que surge. Piensen ustedes que esta academia se funda en 1956, luego del derrocamiento de Perón, por lo que fue llamado la Revolución Libertadora, y surge como alternativa a GEA. Fundamentalmente tienen que pensar que una figura central en GEA fue Federico Daus. Y Federico Daus había sido una persona muy comprometida con el peronismo en el área de educación, en el Ministerio de Educación, fue decano de Filosofía y Letras, muy comprometida con el peronismo, y de alguna manera ideológicamente los fundadores de la academia, entre ellos muchos liberales partidarios de la Revolución Libertadora, llamada Revolución Libertadora, que derrocó el peronismo, o algunos católicos que se habían desengañado del peronismo o no eran peronistas, estaban como miembros en esa academia con pocos titulados de geografía, ¿no? Pero con este modelo que incluía ingenieros, sacerdotes, historiadores, una idea de geografías, ¿no? De alguna manera. Pero se planteó más que nada como eso. O sea, uno entiende el contexto de por qué se fundó esta academia si analiza la discusión que había habido de los intelectuales no peronistas o antiperonistas con el gobierno peronista. El peronismo pensó siempre la ciencia mayoritariamente como una cuestión aplicada al servicio de los objetivos nacionales, ¿sí? Mientras otros intelectuales más cosmopolitas cuestionaban esta idea. Las academias, en un debate que hubo en la legislatura nacional, se produjo una ley en la cual estos objetivos de alguna manera quedaban explícitos. Y esto generó la reacción de lo que se llamó en su momento una serie de intelectuales, que se llamó Universidad entre las Sombras, porque de alguna manera planteaban que las academias no tenían ese requisito de independencia científica y que el Estado estaba de alguna manera sobre ellas. Entonces, muchos de estos intelectuales lo que plantearon con la caída de Perón fue la, entre comillas, recuperación de las academias. En ese contexto surge la Academia Nacional de Geografías. Esto que les digo está muy implícito en los primeros boletines que producen, ¿no? Con manifestaciones muy explícitas antiperonistas y fundamentalmente esta idea de que la ciencia había sido subyugada durante el peronismo, ¿no? Al menos la ciencia como ellos lo entendían. Sí se originó con ese modelo del siglo XIX, sí por un grupo limitado de personas y normalmente con un grupo de número, no recuerdo cuántos eran, de asientos para los académicos que ellos reconocían. Hubo un conflicto ahí, sobre todo cuando empezaron las universidades a tomar una expansión bastante importante en la producción de los titulados en geografía por la representación. E incluso presiones sobre el Poder Ejecutivo para que haya un reconocimiento a la Academia Nacional de Geografía, al cual GEA se oponía, y muchos de los profesores que trabajaban en las universidades, sobre todo en la Universidad de Cuyo, que tuvo un desarrollo importante de la comunidad de geógrafos en forma temprana, se oponían a esta idea de que la academia se quede con esa representación. Bueno, hay una serie de conflictos que se manifestaron, una serie de documentación cruzada, y que lo que se buscaba era un reconocimiento de esa academia por encima de GEA. Bueno, GEA siguió teniendo un peso bastante importante durante la década del 50, 60 y 70,
hasta llegada la década del 80, donde ya no tenía esa representación, pero tuvo que ver también no solo con cuestiones que uno podría decir ideológicas, de la élite que en algún momento la gobernó, que tuvo el control, sino también porque surgieron otros centros plurales. Ahora, lo que me parece importante destacar acá no es tanto la historia de las instituciones, que ustedes lo podrán ver en los trabajos del programa, sino cómo es que producen ellos la historia de la geografía, cómo relatan y crean su historia. Conforme uno ve los trabajos en sus boletines, particularmente, a mí me tocó analizar los boletines de GEA y de la Academia Nacional de Geografía, lo que va a notar es dos formas de relatar el pasado. Predomina en una de ellas un análisis internista, en donde las academias lo que hacen es, de alguna manera, cuidar ese patrimonio, recrearlo, curarlo, distinguir a unos, dejar en la oscuridad a otros. Esto es inevitable que pase, no es por maldad, sino que realmente a criterio rescatan aquel patrimonio disciplinario que les parece importante, ¿sí? Entonces tienen una visión internista sus boletines, donde dice tales o cuales personas hicieron contribuciones, estas fueron las contribuciones, y normalmente es una historia internista, decíamos, porque no se fija en aspectos contextuales. Ciertamente trata a la comunidad científica como separado del resto de la comunidad, como trabajando en el vacío. ¿Por qué? Bueno, porque a su juicio lo que hacen es un rescate de las obras, de los autores, ¿sí? Y esto es lo que vale la pena ser conservado. Dirá Pierre Bourdieu cuando habla de estas sociedades, y no solamente de estas sociedades, ¿no? En grupos académicos, esto lo puedo distinguir en otras instituciones, lo que hacen es curar eso, ¿no? Pero dicen, de alguna manera, conservando ese patrimonio, se conservan a sí mismos, ¿sí? En esto podría pensarse que hay un relato del pasado, una construcción histórica que sirve a los objetivos del presente. Ahora, también hay que decir que en algunos de esos boletines, sobre todo en la década del 80, tanto de las dos instituciones, en particular de GEA, los que han hecho historia de la geografía, normalmente con firma de autor o autora, reconocen esos conflictos, sobre todo en momentos muy álgicos de refundación universitaria, como fue el advenimiento de la democracia en la década del 80 con Alfonsín, que llevó a refundar la universidad sobre otras bases y llevó a otras autoridades a la universidad. En el caso de GEA, muchos de los miembros de GEA que tenían peso en la sociedad, tenían peso en los organismos como CONICET o peso en la universidad. Entonces, en algunos casos, esas situaciones se han reconocido. Ustedes lo podrán ver en la biografía y se han visto realmente. Incluso esos conflictos, quizás con una visión también internista, se los ha visto como negativos para la producción de la ciencia o con razón para la convivencia entre colegas, ¿sí? Por eso esas adscripciones ideológicas. Pero a mí me parecía mucho más interesante ver las otras maneras que tienen que ver con lo que podría decir un antropólogo, rituales y ceremoniales de reconocimiento y de iniciación. Ustedes podrán ver cómo esas instituciones tienen premios por el cual, con nombre y apellido, como por ejemplo la Sociedad Argentina de GEA con el premio Perito Moreno, que se le otorga a instituciones o a personas. ¿Sí? Entonces es una forma de reconocimiento muy importante, es una forma de gratificación muy importante, esos galardones o esos premios. O podrán ver en el caso de la Academia Nacional de Geografía, que reserva sus asientos de personas que fallecieron y que hicieron desde su juicio un gran aporte a la ciencia para determinadas personas que lo ocupen. Entonces hay una construcción, pero esa construcción que es muy interesante porque construye a través de biografías particulares, ¿sí? Y a través de actos ceremoniales y rituales muy bien planteados, marcos de referencia histórica, ¿sí? Entonces uno va a ver que en todos esos actos, que luego son recogidos por los boletines, hay una presentación de un académico a otro para que se integre a la institución,
y que ocupe un determinado asiento. Hay una conferencia donde ese académico aspirante muestra su conocimiento, su validez, su sabiduría y finalmente es integrado. Esto es bastante importante. Acá lo que habría que pensar es lo siguiente, ¿no? Un autor que trasciende la idea de un literato, un historiador como Svetanto Drog, ha dicho que hay que diferenciar entre rememoración y conmemoración, ¿sí? Rememoración es recordar y en función sobre todo de testigos, de testimonios, ¿sí? Y esa recordación suele ser en muchos casos sacralizante. Conmemorar es esta idea de buscar en el pasado la objetividad de lo que realmente ocurrió y suele ser sacrílega esas maneras de ver la historia. Mientras uno simplifica, en función a veces de necesidades identitarias, la otra complejiza. Esta discusión algunas veces se ha llegado al debate público cuando se habla de cómo se recuerda la historia en función de las necesidades del presente de un gobierno, ¿no? Esto se ha planteado mucho. Entonces, lo que uno puede decir que de alguna manera estos actos institucionales tienen esa función de basarse en escenografías muy particulares, en una organización del espacio donde hay un palco, un atril, una tribuna que observa, un discurso ritual de las personas y un reconocimiento. Son lo que podrían ser verdaderos ritos de iniciación. Y esto después va a ser recogido en los boletines institucionales a través de textos que lo que van a mostrar justamente es el testimonio, muy tocantes emocionalmente en ese sentido, y que construyen una mirada hacia el pasado para la comunidad, ¿sí? De alguna manera lo que hacen es tratar de construir una identidad profesional y contribuir en la identidad profesional. Esta labor la cumplen todas las instituciones, no solamente estas tradicionales que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero hay algo que me parece que es central, porque uno cuando habla de estos temas podría eventualmente estar cuestionando estas historias mínimas a través de estos actos rituales en memorias y mitos. Pero también hay que pensar que estas memorias en muchos casos no suele ser el caso de sociedades que son expectantes o importantes en cuanto al poder del discurso, o sea, que son parte de las élites simbólicas, sino las que son marginales. Es un derecho de muchas minorías, ¿sí? Y por otra parte, muchas veces han surgido, sobre todo cuando la memoria se ejerce en minorías, en los márgenes de lo que es una construcción de discurso hegemónico, ha sido muy importante para alertar a la sociedad sobre cosas que no se sabían, mal se sabían o son necesarias saber. Pero en este caso particular, si nosotros hablamos de estas instituciones, hablamos de élites simbólicas. Esto quiere decir gente que trabaja con conceptos, ideas, formando subjetividades, y que se preocupa no solamente por la misión de un discurso, sino de alguna manera por perseguirlo y que sea bien entendido, ¿sí? Y en este caso las vías de circulación son muy importantes. Elige por qué vías hacerlo. Por eso es importante las ceremonias, la ritualidad que hay detrás en estas instituciones del reconocimiento a las personas. Por eso surge muy importante, son actos tocantes, ¿sí? En este caso, el medio que utilizan es muy importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, en lo que es una batalla simbólica, política que se da hoy en día en los medios de difusión, es notable que el discurso político normalmente haya sido llevado por personajes que tienen llegada en temas que no tienen nada que ver con la cuestión política. Si uno se pone a ver hoy en día el discurso político en la televisión, en la radio, incluso en las redes, se juega con contenidos y medios que tienen a veces que ver, o gente que ha trabajado en el deporte, en la farándula o en el chisme de los artistas, y son los que llevan adelante, incluso la construcción de debates que se arman, llevan adelante el discurso político, las operaciones políticas, ¿sí? Muy diferente de lo que era hace unos años. En este caso, esa élite simbólica está preocupada porque llegue ese discurso por un medio que piensa efectivo, ¿sí? Entonces,
volviendo a nuestro tema, lo que es muy efectivo ahí es la ritualidad, es el acto. ¿Sí? Esas ritualidades y esos actos uno también lo puede notar en las jornadas, congresos de las universidades, ya no tan acartonados como eran en la década del 50 o 60, pero también esas ritualidades siguen siendo importantes y es una manera de las tantas de relatar el pasado disciplinario. Bueno, fundamentalmente el riesgo de estas organizaciones, cualquiera sea, no solamente instituciones tradicionales, sino instituciones nuevas, es que se constituyan fundamentalmente en un grupo de personas limitados a sus intereses particulares y que estén muy lejos de los objetivos y misiones que dicen cumplir, que en la práctica no se vean, que parezca un grupo faccioso, ideológico, encerrado, y que no cumplan esa función representativa o de aportar al bien común, sino que sean capturados por un grupo faccioso o ideológico, ¿sí? En ese caso ustedes podrán ver algunos ejemplos muy notables de academias más tradicionales en la Argentina, en donde son muy cuestionados por los miembros que la dirigen. El caso de la Academia de Periodismo, por ejemplo, que han entrado en el debate político de manera muy intensa, asociada a grupos de élite simbólica de grandes corporaciones periodísticas. Es un tema de debate bastante importante. Entonces, para resumir, ¿por qué es importante? Estas instituciones crean una historia no solamente a través de sus firmas o de las personas que hacen la historia institucional, pero lo hacen también a través de sus ceremonias y ritos, ¿sí? Fundamentalmente creando una identidad profesional. Hoy en día lo que podemos decir que esos lugares de producción son bastante más plurales.